El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 30. Jueces, capítulo 11, versículo 30. El Señor siempre les dijo al pueblo de Israel que ellos no debían mezclarse con los cananeos porque los cananeos tenían una cultura que ofendía al Señor. A veces cuando nosotros leemos un poco la Biblia y no conocemos el comportamiento de los cananeos, nos da un poco de lástima pensar que bueno, había que sacarlos de allí para tomar la tierra, que temían enfrentarse en batalla, en fin, todo eso que nos moviliza un poco, ¿no? Pero los cananeos eran tremendamente pecadores, ni hablar el tema sexual, ¿sí? Había templos donde había sacerdotes que ofrecían su cuerpo para tener relaciones con aquellos que iban a adorar a ese Dios y de esa manera le ofrendaban. O sea, era una fornicación liberada, ¿no? Y eso hacía que muchos israelitas fueran a ese lugar, tanto con mujeres como con hombres, para pecar contra el Señor, pero lo máximo, lo peor que hicieron los cananeos fue sacrificar sus hijos a los dioses. Había un dios que llamaba Moloch, que tenía los brazos abiertos y adentro de esos brazos había fuego. Entonces la persona que quería congraciarse con este Dios entregaba a sus bebés a ese Dios y los mandaba a ese horno de fuego que eran los brazos de este Dios. Realmente eran cosas tremendas, por decir algunas de ellas, ¿no? Porque los cananeos eran muchas naciones y cada uno tenía su Dios y cada uno hacía sus propios pecados. Entonces Dios no solamente le entregó la tierra, sino que ejecutó un juicio contra el pecado de los cananeos. El pueblo de Israel lamentablemente no sacó a los cananeos de la tierra completamente, sino que habitó con ellos y le fueron tributarios, es decir, que como Israel era más fuerte, le cobraban un impuesto por vivir en la tierra de Canaán, ¿sí? El tema era que el Señor le había dicho al pueblo de Israel que no se uniera culturalmente a los cananeos, justamente porque sus malas prácticas se iban a contagiar, ¿no? Ellos, el israelita se iba a contagiar de las prácticas indebidas de los cananeos y iban a hacer cosas realmente tremendas y dolorosas. Hoy vamos a leer justamente uno de los pasajes más dolorosos de la palabra del Señor. ¿Y por qué compartimos este pasaje? Para que nos demos cuenta de que la relación con la cultura nos puede dañar, ¿sí? El hecho de asociarnos a la cultura, la gente ve con muy buenos ojos la cultura porque es la expresión del comportamiento humano y muchas veces se muestra el talento de las personas y eso no es dañino, pero todo lo que hacen después de todo eso, la brujería, la hechicería, la fornicación, el adulterio, todo eso que se hace allí, porque en muchos casos, si no en la mayoría de ellos, se practica ese tipo de cosas, a nosotros se nos contagia. Decimos, bueno, esto no es tan malo.
¿no? Y cuando decimos no es tan malo, nosotros comenzamos a descender a un punto como descendió Jefté. Jefté fue uno de los jueces de este libro y fue un hombre valeroso que peleó una batalla muy grande contra los enemigos de la nación y venció. Pero este hombre, que no era una persona consagrada al Señor, era un hombre valiente que peleaba por el Señor, entendía que tenía una batalla por el Señor, a favor del Señor, pero no tenía una vida consagrada de oración, de búsqueda, de conocimiento, no era alguien que estaba muy apegado, porque en aquel tiempo, en el tiempo de los jueces, casi nadie estaba apegado al Señor. Es uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. Entonces, él dice algo que él no tenía que decir, porque nunca Dios le pidió al pueblo que hiciera ese tipo de cosas, pero la cultura de los cananeos lo contagió y le hizo entender a él que esto estaba aprobado por Dios. Lamentablemente lo que él hizo fue muy triste y doloroso y realmente se podía haber evitado, ¿sí? Dice el versículo 30, y Jefté hizo voto a Jehová. No hacía falta hacer un voto a Jehová, no. Si él hubiera consultado con los sacerdotes, le hubieran dicho, no hace falta, vos vas en el nombre del Señor y el Señor te va a dar la victoria. Hizo voto a Jehová. Mucha gente todavía jura, no, yo te juro que esto va a pasar. Nosotros no tenemos que jurar nada. Nuestra palabra tiene que ser sí o no tenemos que tener, o no, yo te juro que te voy a pagar esto, te juro por mi familia, te juro por esto, te juro por lo otro, porque está dentro de la cultura, ¿no? Y no sabemos en realidad lo dañoso que es eso, no somos conscientes del daño que estamos produciendo. Dice, Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere a las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Lo voy a matar. Dios nunca pidió una cosa de esa. Pero en la cultura donde ellos se movían, sí. Él habrá pensado que el que va a salir es el perro, ¿no? Con la cola ahí a festejar que aparece. Pero no salió el perro. Salió su única hija. Y si él hubiera hablado con los sacerdotes, él se hubiera interiorizado, él hubiera consultado, le hubieran dicho, no hagas eso, no la sacrifiques, no la mates. Sin embargo, la Biblia nos muestra que él efectivamente sacrificó a su hija. Su hija aceptó eso, ella dijo, papá, si vos lo dijiste, hacelo conmigo, una piba bárbara. Pero no tenía que haber hecho esto. ¿Y qué quiero decir con todo lo que estamos hablando acá, que es lamentable? Que a veces nosotros nos acercamos a la cultura de este mundo, ¿no? Este mundo que juega a los juegos, ahora está de moda los juegos virtuales de fútbol, ¿sí? Esta cultura que escucha música que no tiene que escuchar porque hablan de sexo, hablan de un comportamiento indebido, esta cultura que muestra la sexualidad como varias alternativas, no hombre-mujer, sino que hay varios puntos. Entonces decimos, bueno, realmente yo tengo un amigo o una amiga que tiene esta visión de sí mismo, y a mí no me parece mal, no me parece mal. Y entonces vamos cediendo, ¿no? El tema del aborto,
también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la situación, tengo muchos chicos y bueno, uno más sería un problema, entonces estamos pensando, porque como está permitido y estamos con un bebé, entonces vamos a abortar porque, bueno, tantos lo han hecho, nosotros también lo vamos a hacer. Y bueno, es como que de alguna manera nosotros vamos cediendo a un comportamiento que el Señor no quiere. De ninguna manera el Señor quiere ese tipo de comportamiento. Dios dice, yo soy santo y busco un pueblo santo. Yo quiero un pueblo apartado para mí, un pueblo que haga las cosas que me agradan a mí, no que se mezcle con la cultura de este mundo. Este mundo hace muchas cosas que desagradan al Señor: brujería, hechicería, trabajo, fornicación, adulterio, asesinato, violencia. Hay tantas cosas que se están haciendo en este tiempo que desagradan al Señor, pero es parte de la cultura, lo han aprendido de otras personas, ¿no? Adoran al gauchito Gil, que era un ladrón, que era un pendenciero, ¿sí? Y lo adoran y lo reconocen como un santo. Bueno, y todas estas cosas que pasan a Dios no le agrada. Lo único que el Señor nos ha pedido es que lo adoremos a Él. Nada más, ¿no? Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nada más. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Todo lo demás que tiene que ver con esta cultura donde nosotros nos estamos moviendo es desagradable a los ojos del Señor y no debemos practicarlo. Esto que hizo Jefté es una aberración y está en la Biblia para que nosotros nos abramos los ojos y tengamos cuidado de que si nos relacionamos con la cultura que nos rodea, vamos a cometer errores gravísimos, irreparables, como los que cometió Jefté. Así que meditemos sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra relación y seamos santos para el Señor, apartados para Él, y de esta manera la bendición del Señor va a recaer sobre nosotros en gran manera. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor. Te pedimos que tú nos libres, Señor, de la tentación de la cultura de este siglo. Señor, que nos lleva por un camino que a ti te desagrada. Señor, que podamos caminar por tu palabra y por el ejemplo que tú nos diste cuando estuviste aquí en la tierra. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga.